porque tú eres un Dios. Esperamos, Señor, que hoy podamos aprender cómo tú eres el que diriges este barco, esta iglesia, este gran movimiento. Profetizado, Señor, para darnos la esperanza a nosotros que estamos en él, de que tenemos un camino trazado por ti. Danos, Señor, un día de reflexión hoy acerca de lo que tú quieres para tu iglesia y nosotros como parte de ella. Lo pedimos en Jesús. Amén. La esperanza de la iglesia. Si tomamos como base Apocalipsis 12:17, sabemos, hermanos queridos, que no tenemos realmente escapatoria, digámoslo así, en el sentido de la guerra que el enemigo le hace al remanente final, ¿cierto? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es el resto? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De hecho, que este es el pueblo remanente, esta es la iglesia final. No hay otra iglesia, pero hay una esperanza para esta iglesia. Lo encontramos en primeros escritos. Dice lo siguiente, la pluma inspirada de Dios. Mientras últimamente he estado mirando alrededor para encontrar a los humildes discípulos de manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos y formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Estaba hablando de su iglesia, ¿verdad? De la iglesia en su tiempo. Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea, o sea, a nosotros, describe perfectamente la condición actual. La iglesia de la Odisea es una iglesia tibia, ¿cierto? Tenemos aquí la iglesia, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3. Dice, he aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí está la condición de la iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La condición de la iglesia son 5 condiciones, son 5 características, hermano. Pero la más terrible de todas, o la que es la matriz de de todos los problemas, es que la iglesia está ciega. Porque el que está ciego no sabe que está que es desventurado, ni que está desnudo, ¿cierto? Ni que tiene alguna necesidad, porque está ciego. Y por eso la condición es una condición prepotente, es una condición no de humildad, sino de vanagloria. Y dice, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueres, pero cuando eres tibio, te vomitaré de mi boca. El vomitar de la boca es ser expulsado, ¿verdad? Cuando uno bota algo de su estómago, es que expulsa lo que le está haciendo daño. Y el Señor da esa comparación, ¿cierto? Para decir que Él no quiere un pueblo de esa categoría. Y entonces el testigo fiel le hace una reconvención a esta iglesia. Arrepiéntete, sé celoso y arrepiéntate. Y obtén oro refinado en fuego.
y vestiduras blancas y colirio, ¿cierto? Entonces, ha llegado el momento, hermanos. Dice que de una gran porción de aquellos que se regocijaban una vez y clamaron de gozo y esperaban la venida inmediata del Señor, se encuentran en el nivel de las iglesias y del mundo que una vez se burlaban de ellos por por creer, perdón, que iban a Jesús o que Jesús iba a venir. Y mientras eso, la gente pues se burlaba de ellos. Hoy en día, hermanos, la gente no se burla de que nosotros prediquemos la venida de Cristo, que la mayoría lo creen. Se burla es que se burlan muchas veces de nosotros o nos critican porque diciendo que somos adventistas del séptimo día, estamos quebrantando siempre el sábado. La gente no ve como que eso sea, lo ven a veces como un fanatismo, no como una vivencia real, ¿cierto? Y de lo otro que se burlan es que digamos que somos adventistas cuando nuestra condición es muy semejante a la del mundo. Entonces, el Señor quiere que nosotros entendamos que aseverar que decimos esperar a Cristo es más que decirlo, sino vivirlo. En el libro del Gran Movimiento Adventista, en esta semana que comienza, capítulo 24, dice Ageo 2, 18, 19. Vamos a buscarlo. El profeta nos da unas reconvenciones, no solamente para el tiempo en que él estaba, sino también para nuestro tiempo. Dice, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en este granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. El Señor nos está diciendo, todavía no está terminado el sellamiento, ¿cierto? Pero desde ese día, cuando comenzó, yo estoy dispuesto a bendecir. Qué lindo es esto. Hermanos queridos, nosotros estemos seguros de que estamos en el movimiento correcto. Desde que comenzó el gran movimiento adventista y las personas que lo aceptaron allí, eh, estemos seguros, hermanos, que este movimiento tiene un, un hilo conductor, ¿cierto? La primera visión de la sierva del Señor, cuando vio el peregrinaje del pueblo de Dios hacia la Canaán celestial, hacia la santa ciudad, es claro para nosotros. Nosotros hemos estudiado mucho esta visión en este grupo. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque realmente el Señor tiene un pueblo, tiene un plan para este pueblo y nosotros somos parte de este pueblo. La salvación es individual, pero hay un pueblo que va caminando en esa senda. Ahora, hermanos queridos, tenemos delante de nosotros la terminación del juicio investigador. Ayer estábamos haciendo una labor con mi hermano David acá en una iglesia. Y hablábamos cómo es Dios tan preciso en sus tiempos, ¿no? Y cómo este año es tan importante, hermano. 180 años de gran movimiento adventista. Por eso no podemos, ojalá la iglesia entendiera eso y no pasara por alto. Aquí dice que hay unos tiempos, ¿cierto? Dice
desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. O sea, estamos meditando de verdad en nuestro corazón que este es un año crucial para el adventismo, para el gran movimiento adventista. Recordemos que ya los acontecimientos grandes se están dando en el santuario, en el cielo. Y esos movimientos grandes pueden repercutir en la tierra. Este año, hermanos, según lo que hemos estudiado, es un año embolismal perfecto, así como cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, que fueron, que era un año embolismal deficiente, y entonces se tenía un año de 13 meses. Este es un año de 13 meses en el calendario de la creación. Y cae exactamente Yom Kippur, el 22 de octubre. Eso se da cada 19 años y este es un año perfecto. Se supone, hermanos queridos, que como nosotros estamos viviendo tanta agitación en el mundo y tantas señales que el Señor nos está mostrando de que Él está a punto de hacer el cierre del lugar santísimo, algo especial debe ocurrir en el cielo. Y lo que nosotros estamos esperando en el cielo es que se cierre el tiempo de la gracia, o quizá que empiece el juicio de los vivos. El Señor lo sabe. Algunos han dicho que ya comenzó, otros de pronto pensamos que no, pero el Señor es el que sabe. Pero algo especial va a ocurrir, hermano. Ténganlo por seguro. Este año es un año crucial. Y entonces, ¿qué va a pasar con el movimiento adventista? ¿Qué está ocurriendo con nosotros? Hay un gran zarandeo, hermano. Unos que hablan una cosa, otros que interpretan de otra, y quizás a nosotros como grupo nos ven como extremistas, o quizá como alarmistas, o quizá como personas que queremos disentir de lo que ya está establecido. Pero en ningún momento esa es nuestra intención. Nuestra intención es escudriñar como lo hicieron los pioneros, humildemente esperando que el Señor nos dé su revelación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo cuando todo lo que tenga que ser sacudido lo será. Y si usted en su corazón, hermano, y si yo en mi corazón, tenemos el deseo sincero de que el Señor nos muestre el camino a seguir, el Señor lo va a hacer. Mire lo que ocurrió en ese tiempo, cuando a la sierva del Señor, el Señor le da otras predicciones y cumplimientos de las profecías, digámoslo así, o de las cosas que tenían que ocurrir para que la iglesia siguiera adelante, para que la iglesia pudiera tener una organización bien establecida en el cimiento de Cristo. Cuando el pueblo judío, con bolsillos y graneros vacíos, fueron llamados a edificar el templo del Señor, pareció desde todo punto de vista humano como una perspectiva prohibitiva. Cuando por fe obedecieron al llamado y se ocuparon de la buena obra, la disposición, la, la próspera mano de Dios se vio, ¿sí? Se manifestó a ellos. Al repasar las experiencias de sufrimiento de este tercer mensaje, discernimos la mano guiadora con aquellos que eligieron este camino. Aunque la aflicción sea su suerte, todavía Dios cuida a su pueblo y de su obra, como siempre lo hizo, claro a quienes confiaban en él. Ella estaba allí hablando de cómo había una perspectiva prohibitiva para hacer la obra. Testimonios que describen esos caracteres. El 24 de septiembre de 1862 se realizaron 2 reuniones a la misma hora en la casa de William Wills,
William Wilson de Grangeville, Michigan, con el propósito de organizar dos iglesias para quienes habían aceptado la verdad del sábado en sus vecindarios. La reunión para la iglesia de Greenville fue dirigida por el pastor White y su esposa en una habitación, mientras el pastor Vinton y yo estábamos a cargo de las reuniones en otra habitación para la iglesia de West Spring. Mientras estábamos ocupados en este trabajo preliminar en la habitación, podíamos oír a la señora White mientras daba su testimonio en otra habitación. Estábamos teniendo alguna dificultad en nuestro trabajo cuando, en el momento oportuno, la señora White abrió la puerta y dijo: Pastor Rudolph, al mirar este grupo veo que tengo testimonios para algunas de las personas presentes. Cuando estén listos, entraré y hablaré. Debido a que justo en ese instante necesitábamos ayuda, ella entró. Aparte del pastor Vinton y yo, ella sabía el nombre de solo 3 personas en la habitación. Los otros 3 extraños, los otros 3 eran extraños, a quienes nunca había visto, solo cuando fueron presentados en la visión. Vamos a ver qué ocurrió con esto. El Señor dirige su iglesia, ¿verdad? El Señor dirige su obra. El Señor quiere poner todo en perspectiva. Entonces, la sierva, Dios le mostraba algunas cosas para que la obra se realizara. Al ponerse de pie para hablar, dijo: tendrán que perdonarme al relatar lo que tengo para decir. Si describo sus personas, porque no sé el nombre de ustedes, al ver su rostro, vienen ante mí lo que el Señor se complació mostrarme acerca de usted. Ese hombre en el rincón, con un solo ojo, alguien habló diciendo: su nombre es Part. Hace una elevada profesión y grandes pretensiones de ser religioso, pero nunca se ha convertido. No lo reciban en la iglesia en su condición actual, porque no es un cristiano. Pasa mucho tiempo en el ocio, en los negocios y en las tiendas, discutiendo de la teoría de la verdad, mientras su esposa en casa tiene que cortar leña, cuidar el jardín, etc. Él promete cosas que no cumple. Sus vecinos no tienen confianza en su profesión de religión. Sería mejor para la causa de la religión que él y su condición actual no digan nada acerca de ella. Tremendo. El Señor le ponía a decir cosas a la sierva no fáciles de decir y delante de las personas implicadas en el asunto. Hermano Bar era otro hermano. Ella siguió diciendo: este hermano anciano, mientras lo señalaba, el hermano Bar, me fue mostrado en contraste directo con el otro hombre. Él tiene una vida ejemplar. Se esmera en cumplir todas las promesas y provee bien para su familia. Difícilmente se arriesga a hablar de la verdad a sus vecinos, por temor a arruinar la obra y hacer daño. ¿No ve cómo el Señor puede ser tan misericordioso como para perdonar sus pecados? Y se siente indigno aún de pertenecer a la iglesia. Luego le dijo a él: hermano Bart, el Señor me pidió que le diga, que usted ha confesado todos sus pecados conocidos y que Él lo perdonó, que Él le perdonó sus pecados hace mucho tiempo. Si solo lo creía así. La mirada triste, de tristeza, del rostro del hermano rápidamente huyó. Miró hacia arriba con una sonrisa y dijo en su sencillez: ¿lo ha hecho? Sí, respondió la sierva, y me dijo que se lo diga. Venga y reúnase en la iglesia, únase a la iglesia, y cuando tenga oportunidad, hable
una palabra en favor de la verdad. Tendrá un buen efecto, pues sus vecinos tienen confianza en usted. Y él respondió, lo haré. Allí, hermanos, están los dos testimonios, ¿verdad? Uno negativo y el otro positivo. Dos clases de personas, ¿cierto? Dos clases de personas. Una que se sentía indigna, como el hombre que llegó a poner su ofrenda, ¿cierto? El publicano. Y el otro, el fariseo. Es la misma condición de estas dos visiones que el Señor le mostró a la sierva. Y eso nos hace pensar, hermanos, que a veces hay personas que se sienten tan indignas, pero que son buenos en la iglesia, solamente que creen que el Señor no los ha perdonado. Y el Señor le mostró a la sierva que sí, que sí. Y la persona que estaba allí, el hermano Bar, comprendió que tenía que hablar, que tenía que actuar, porque el Señor estaba con él. Luego ella dijo, si la señora Part pudiera por un tiempo tomar una posición similar al señor Barr, que ha estado ocupando, le hará mucho bien. De este modo, una causa de nuestra dificultad en la organización se quitó. Antes que la señora White diera su testimonio, no podíamos conseguir que el señor Barr consintiera en unirse a la iglesia. Mientras, por otro lado, encontrábamos que casi todos se oponían a recibir al señor Part, aunque ninguno se sentía libre para decir por qué se oponía. Cuando el Señor muestra las cosas, hermano, no hay, no hay discusión, ¿verdad? Porque fue Dios el que le mostró las dos condiciones a la señora Agua. Y esto, hermanos, para que la obra avanzara, no para destruir a nadie, porque ella hablaba siempre su condición actual, su condición actual. Es decir, que nosotros sí podemos cambiar nuestra condición actual. Me hace pensar, hermanos, que hay muchos hermanos, aunque dirigen la iglesia, que están en condiciones pues similares, ¿no? O estamos en condiciones similares a veces. Tenemos que comprender que no hay una sierva del Señor ahora que nos diga lo que debemos o no debemos hacer, que nos muestre la condición y que desmantele todo esto, ¿verdad? Y que saque a la luz. Pero lo que sí tenemos son los escritos que nos confrontan, que nos dicen. Y a veces las palabras que no se dicen, sino que se ora, hermanos, cuando nosotros veamos condiciones parecidas en la iglesia, usted no debe colocarse como juez ni tampoco como el Espíritu Santo, pensando que usted es el que tiene la razón. No, porque es que Dios se encarga, ¿no? A veces hay necesidad de hablar, sí, hay necesidad, pero hagámoslo siempre con amor y hagámoslo guiado por el Espíritu de Dios, no por el otro espíritu, porque cuando nos dejamos llenar nuestro corazón para hablar de otra cosa que no sea el Espíritu Santo, siempre vamos a dañar. Aún en la reconvención debe haber amor, aún en eso. Luego se dirigió a un hombre de tez pálida que estaba sentado al lado de la habitación y luego señaló a una mujer de rasgos finos en el otro extremo opuesto, dirigiéndose a ellos como esposo y esposa. Ella describió algunas cosas que ocurrieron en sus vidas pasadas, antes que cualquiera de ellos hiciera ninguna profesión de la verdad. Ella dijo que estas cosas habían sido magnificadas por Satanás ante la mente de la mujer hasta que la llevaron a una condición insana. Yo vi, dijo la sierva del Señor, que esta mujer ha estado en una condición hace un año en el manicomio, pero después de recuperar la razón, ella ha permitido que estos mismos sentimientos de celos ocupen su mente para gran dolor de su esposo.
y ha hecho todo lo posible para mostrarle a su esposa que él le ha sido fiel y que ella no tenía razón de rechazarlo de manera como lo hace. En un instante la señora cruzó la habitación y sobre sus rodillas le rogó a su esposo que la perdonara. Estos individuos eran casi extraños en esta parte del país y su historia anterior era desconocida. Los que mejor la conocían, la conocían, sin embargo, se daban cuenta de que existía un alejamiento entre ellos, pero no sabían la causa. Bien, el Señor revela todo, ¿verdad? El Señor revela todas las cosas y todo lo hacía mi Dios para que hubiese un clima bueno en la organización temprana de la iglesia. Después, la señora White diera su testimonio de la obra de organizar la iglesia. Pronto fue completada. El señor Barr entró de todo corazón en la organización y el señor Pat fue dejado afuera. En el momento en que terminara la reunión, este último dijo con considerable vehemencia: les digo una cosa, no vale la pena intentar convivir con este pueblo y actuar como un hipócrita. No se puede. La descripción del carácter de las personas, como en el caso que estamos hablando, ¿cierto? Está registrado en los días de Eliseo, con el profeta. Ben-Hadad, rey de Siria, había enviado a su siervo Hazael a Eliseo para preguntar si recuperaría de la enfermedad o no. Y Eliseo había tenido una visión del caso de, de Hazael. Y cuando el hombre vino ante él y él miró su rostro, todo le vino vívidamente a la mente, ¿verdad? Para Dios no hay nada oculto. Para Dios no hay nada oculto. Otro caso que se registra en este mismo capítulo es el del pastor White, que fue atacado por una parálisis. El 16 de agosto de 1865, el pastor White, como resultado de su trabajo excesivo y de su falta de sueño, tuvo un ataque de parálisis. Como las instituciones médicas todavía no habían sido establecidas entre nuestro pueblo, él fue llevado a Dansville. Y en esta institución de salud llamada Nuestro Hogar, en la ladera, su esposa y él, que escribe, estuvieron con él. O sea, el pastor Lubero estuvo con él del 14 de septiembre al 7 de diciembre. Estaba bastante enfermo. Como recibía poco alivio en los tratamientos que se le daban en la institución, fuimos al hogar del hospital, eh, al hogar hospitalario de Bradley Lanson, en Rochester, donde permanecimos unas 3 semanas. Aquí estuvimos contentos de encontrarnos con el pastor J.N. Andrews, quien acababa de volver a esta ciudad después de haber pasado varios meses en Maine. La familia del pastor Andrews y el señor Burton se unían a nosotros cada tarde en una sesión de oración por el pastor White y en su favor. Este siguió hasta el 25 de diciembre. Mientras el mundo exterior estaba lleno de colores y festejando la Navidad, en la iglesia de Rochester se observaba un día de ayuno y oración por la familia White, especialmente por el pastor. Tuvimos reuniones tanto en la mañana como en la tarde, en la casa del pastor Andrews, en la calle New Main. Y en la noche, los que estaban orando previamente con el pastor White se encontraron otra vez en la casa del señor Lamson. La reunión en esta noche fue poderosa. Pastor White fue grandemente bendecido. La señora White recibió una visión maravillosa en la que se le mostraron
muchas cosas. Entre estas había instrucciones para el pastor White acerca de cómo proceder para ejercer su fe en Dios, quien debía muy evidentemente extendido su mano para la obra por él, de manera que pudiera recuperar su salud. A veces, hermanos, los obreros se cargan tanto, como el pastor White le ocurrió, que vienen enfermedades difíciles para sobrellevar. Muchas veces, y la mayoría del tiempo, vemos enfermedades de tipo nervioso, de tipo de constipación y todo esto en el cuerpo, lo podrá decir la doctora Minta, y es debido a la falta de descanso. Cuando hay una enfermedad eh, de parálisis y todo esto, como le pasó al pastor White, debido a su trabajo, a la cantidad de horas de sueño que no descansó, no descansaba por estar dedicado. Pues todo esto era en contra de la salud del hermano Jaime, del pastor White, del ministro. Entonces, hermanos, Satanás ataca, ¿cierto? Y vamos a ver cómo lo hizo. Dice, predicción de un ataque de Satanás. La señora White les dijo a quienes habían estado orando por el pastor White: el propósito de Satanás era destruir a mi esposo y llevarlo a la tumba. Por medio de estas oraciones fervientes, su poder fue quebrado. Es importante orar, hermanos, muy importante, y no desmayar. A veces oramos y la persona medio está y se nos olvida, pero no, hay que perseverar. Mire cuánto tiempo duraron orando, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo? Se me ha mostrado que Satanás está irado con este grupo que continuó durante 3 semanas orando fervientemente en favor de este siervo de Dios, y él está ahora decidido a atacarlo con poder. Se me dijo que les dijera: vivan muy cerca de Dios para que estén preparados para lo que pueda venir sobre ustedes. Tremendo. El enemigo, hermanos, le, le fastidia, se pone mal, digámoslo así, cuando los hijos de Dios oran y oran insistentemente. Y cuando se le truncan los planes que él tiene, porque el Señor mete su mano, más se enardece. Eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Con este episodio de la vida de la hermana Elena y su esposo. En el primer día de enero del 1866, el pastor White y su familia salieron por tren hacia Battle Creek, Michigan. Ya estaba él recuperado. Yo permanecí, perdón, en el oeste de Nueva York, dijo el pastor Ruboro. Desde la misma noche en que se dio la visión, el J.T. Orton quedó impresionado de que su vida estaba en peligro, y no obstante, no sabía dónde, de dónde provendría el ataque. Esta impresión le, la expresó, él la expresó a varios. El domingo de la noche del 4 de marzo volvía de Rochester, desde Parma, donde había estado asistiendo a una de las 2 días de reunión del señor E.B. Sanders, que ahora, desde 1905, en 1905 vive en San José, dice él, California, a quien él le pidió que lo mantuviera en la calle más iluminada mientras caminaba por la ciudad, porque dijo él, tengo la sensación de que alguien tratará de matar. No obstante, él no parecía tener la menor idea de quién podría quitarle la vida. Yo regresé a Rochester, Parma, el 7 de marzo, y me estuve en la casa del señor Lamson, yerno del señor Orton. Y en el 8 de marzo, él y la señora Orton nos visitaron cuando hacíamos los arreglos para ir a la mañana siguiente por tren a Las Kansas. Cuando
donde yo debía realizar la ceremonia nupcial para su único hijo. Pasamos el día en forma agradable, pero fue un día solemne. Ellos salieron de la casa del señor Lamson a la tarde, como a las 7:30 de la tarde, dice. Y vino un mensajero informándonos de un brutal ataque que había sufrido el señor Orton por un desconocido en su propio establo, mientras atendía sus caballos. Nos apresuramos al lugar y encontramos que había sido golpeado cruelmente en su cabeza con una barra de hierro y estaba inconsciente. Falleció a las 12:35 de la noche. Hasta ese día no se sabe quién cometió tal patraña. Ciertamente no fue por dinero, ya que los bolsillos no fueron tocados. Fue un choque muy duro para la señora Orton, de cuyos afectos nunca se recuperó. Su salud física decayó rápidamente y no sobrevino mucho tiempo, no le sobrevivió mucho tiempo a su esposo. Vemos, hermanos, que las predicciones de que el diablo iba a atacar fuertemente a este grupo se vio. Ahora, hermanos, mañana seguirá la narración de este capítulo. En lo que nosotros podemos centrarnos hoy, hermanos, es que el Señor tiene un plan, pero ese plan no nos exime, ¿cierto?, de los ataques del enemigo. El enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades y aún tratará de aniquilarnos, porque lo hizo con el hermano White. No lo hizo en el momento de este relato, pero lo hizo después. Lo hizo después y fue por la misma situación de que le era estorboso el hermano White, el pastor White. Un hombre trabajador, incansable en la obra. Un hombre que murió muy temprano porque se pasó por encima de las reglas de la salud también, ¿cierto? A veces nosotros estamos tan metidos en la obra que nos olvidamos a veces de nosotros mismos. Y eso es vivir por la obra, pero el diablo es el que ataca a estos misioneros. Por eso, hermanos queridos, para todos nosotros que estamos en este trabajo que es un ministerio que el Señor nos ha regalado, el enemigo trata también de coger lo que es bueno para lo malo, ¿sí? ¿Qué es lo malo? Atacarnos. Entonces, seamos también un poco equilibrados en todo lo que hacemos. Trabajemos por la obra del Señor, gastémonos en la obra del Señor, pero no pasemos por alto también las reglas de la salud. El dormir bien, el hacer pausas activas en el trabajo, ¿cierto? Para que nuestro cuerpo no se sienta atrofiado y podamos servirle más al Señor, tengamos más tiempo de servicio. Eso es lo que pues yo puedo entender de lo que ocurrió con estas personas. Algunos pagaron el precio de estar orando por el pastor White con su propia vida, como el señor Orton. No se supo nunca de dónde llegó esa persona. Fue el enemigo el que hizo esa labor de matar, ¿cierto? De matar al señor Orton. Pero murió, hermanos, creyendo en que el Señor iba a hacer con él benevolencia. Ninguno de los discípulos del Señor, ninguno de ellos tuvo una muerte fácil, ¿cierto? Los discípulos de Cristo, todos murieron de diferente forma, algunos crucificados, otros decapitados, ¿verdad? Degollados, bueno, en fin. El único que no tuvo una muerte violenta y que no murió sino por muerte natural fue Juan. Pero de resto todos, hermanos. Y yo pienso ahora en el tiempo final, y vamos a ir a Daniel, ¿cierto? Daniel capítulo 3, donde los tres jóvenes hebreos
tuvieron que padecer el horno de fuego. Tuvieron que ser echados al horno de fuego por defender su fe, por mantenerse de pie ante la adoración falsa, ¿cierto? Y ahora nosotros tenemos que luchar eh, con esa adoración falsa, ¿cierto? Y el mensaje del tercer ángel es el que debemos levantar como pueblo final. Ahora, hermanos, habían 3 jóvenes hebreos, habían 3 mensajes allí. Ahora hay 3 mensajes también. Tenemos 3 ángeles. Yo estaba haciendo la relación esta mañana estudiando. Hay tres mensajes allí. Hay 3 ángeles también en el tiempo final. Hay un decreto de muerte. Habrá un decreto de muerte al final. Pero ¿quién apareció en el horno de fuego? Ya no habían 3. El cuarto era Cristo. Cuando estemos a punto, hermanos, de ser eliminados, de ser borrados de la faz de la tierra, como pueblo de Dios, final, va a aparecer Jesús en las nubes de los cielos, porque Él va a salvarnos de todas las cosas que el diablo está fraguando para exterminar a la simiente aborrecible. Así lo dicen en el conflicto de los siglos. Y nosotros sabemos, hermanos, que Dios no falla. Así como el diablo ataca a sus hijos, y hay en ocasiones, hermanos, en ocasiones vemos que como tuviera totalmente éxito, pero no es así. El Señor es el que tiene el control. El Señor es el que tiene todo en su mano. ¿Cuántos de ustedes, hermanos queridos, en esta hora le piden al Señor que pase lo que pase? Ustedes se van a mantener en pie ante todas las cosas que el diablo está fraguando para que usted y yo perezcamos en el horno. Que no nos salvemos, sino que perezcamos. Pero si nos mantenemos como los jóvenes hebreos, hermano, saldremos airosos, porque el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Vamos a orar. En esta hora vamos a orar. Dios, tenemos una hora, Señor, cuando comenzó el juicio, porque la hora de su juicio ha llegado, dices en tu palabra. Pero esa hora no ha concluido, Señor. Y te damos gracias porque si no fuera así, Señor, muchos ya nos hubiésemos perdido. Señor, queremos salvación de parte tuya. Esa salvación que viene del santuario, del lugar santísimo, Señor. Limpia nuestro carácter, que es el vestido que tenemos que presentar ante ti, ante el Padre. Oh Dios maravilloso, ten misericordia de tu pueblo. Manténnos fieles a pesar de todo lo que ocurra. Y así como se registra, Señor, en este libro, el Gran Movimiento Adventista, de cómo tú le mostraste a tu sierva las cosas que iban a suceder, nosotros, Señor, podamos comprender que tú estás al control. Danos un lindo día a todos y gracias por esta nueva semana. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.